videojuegos, que he tenido que apagar la consola porque echaba fuego. Soy de los que quieren gráficos, quiero potencia, quiero la nueva generación sin perder esencia. Me vuelvo loco cuando miro esa textura, cuando pienso que los juegos de arte no están a la altura. Es droga pura la que en mi pantalla quiero ver. Claro que busco una buena aventura, pero en HD. Quiero sobrevivir al estilo de Last of Us. Quiero sentirme dentro, sentado en mi sofá. Quiero quemar una ciudad como en GTA, manejar un personaje que parezca de verdad. Que me disparen y casi que me duela pensar que soy un héroe, que no me llegue ni a la suela. Dime quién no quiere que el juego sea realista, que solo con mirarlo te alegre la vista. Voy caminando al pasado. Recuerdo que todo lo nuevo se hizo viejo y debato conmigo mientras voy recorriendo el presente. Debería de quedarme aquí o tal vez volver. Lo nuevo, lo viejo, ¿con qué te quedas? Yo justamente juego para evadirme de la realidad. Podrías decir que soy como una especie de coleccionista. Quieren obligarme a comprar todo en digital, pero no insistas. Esta es mi fantasía final, algo ha cambiado en la nueva generación. Se ríen de ti con cada actualización. Te cuelan su juego de acción incompleto y repleto de bugs. Te dejan probar la beta para que el tester seas tú. Soy fan del Dante de verdad, no del DMC. Sé por qué me niego a pagar más por un DLC. No a los juegos por fascículos en consola y PC. Prefiero el pixel y su esencia que perderla en HD. Soy un nostálgico, los juegos de hoy en día no son mágicos y lo único que brilla son los gráficos. Tanto combo para hacer golpes básicos. No te atrevas a comparar un juego actual con un verdadero clásico. Voy caminando al pasado. Recuerdo que todo lo nuevo se hizo viejo y debato conmigo mientras voy recorriendo el presente. Debería de quedarme aquí o tal vez volver. Lo nuevo, lo viejo, ¿con qué te quedas? El pasado está, tenemos que reciclar. Lo viejo a la basura ya no tiene que brillar. Nunca me ha gustado la moda de juegos indie. No me importa pagar más si pago por más calidad. Puedes llamarme loco porque solo quiero juegazos. Lo único de retro que tú tienes es tu retraso, porque todo lo viejo pasa factura. Cojo tu antigua y va directa a la basura. Retrasos que las nuevas consolas se rompan de forma sencilla. ¿Te suena tres luces rojas o más la amarilla? ¿Cuántos personajes se han cargado ya? Más pendientes de los logros que de vivir una historia. Antes era un verdadero reto la dificultad, cuando solo avanzabas con 2 continues y 3 vidas. Antes tenías que pasártelo sin guardar. Yo vacilo con mi gente a pantalla partida. Voy caminando al pasado. Recuerdo que todo lo nuevo se hizo viejo y debato conmigo mientras voy recorriendo el presente. Debería de quedarme aquí o tal vez volver. Lo nuevo, lo viejo, ¿con qué te quedas?